Buenas noches, amigos. Hoy toca hablar de un tema que es muy preocupante, que Pedro Sánchez ha anunciado unas medidas de lo que llama regeneración democrática contra los bulos, contra la desinformación, con lo que llama la maquinaria de fango. ¿Y qué es exactamente esto? Esto exactamente es más censura, es imponer la Inquisición, y además como una serie de sanciones. O sea que todo lo que no le gusta al gobierno no podrá ser información, porque se van a dar excusas para todo, sobre todo excusas de delito de odio. Por ejemplo, hay temas que al presidente del gobierno o a su partido no interesa que se hable, y son varios los temas. Por ejemplo, si hablas de inmigración, será delito de odio. Si hablas de delincuencia, será delito de odio. Si hablas de criticar al gobierno, será delito de odio. Y cualquier cosa que no le guste al gobierno va a ser delito de odio. Bueno, el odio es un sentimiento. El asco es un sentimiento o una emoción. O cualquier cosa, cualquier tipo de emoción es un sentimiento. ¿Y quién es el gobierno para decir si es o no es un delito? ¿Qué va a pasar? Pues que va a perseguir a muchos medios de información, televisivos y prensa, que no sean del agrado del gobierno. Y con las redes sociales va a ocurrir otro tanto de lo mismo. Se dice que se apoya en una directiva europea que también va por la línea de la censura. Pues no olvidemos, por ejemplo, que se quería sancionar a Elon Musk, el dueño de la red social X, por no cumplir pues con las exigencias censoras de la Unión Europea. Es decir, que se persigue la libertad de expresión y se impone la censura. ¿Qué está ocurriendo? Europa es Agenda 2030. El gobierno de Pedro Sánchez es Agenda 2030. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo es Agenda 2030. Por tanto, si hablas mal, como por ejemplo cuando ya ocurrió con el tema del COVID, que había mucha censura, si hablas mal o si cuestionas del COVID, si lo criticas, es delito de odio. Si hablas mal del cambio climático, lo niegas o lo cuestionas, es delito de odio. Si hablas mal de las políticas de inmigración de la Unión Europea o de España, es delito de odio. Y si hablas mal o críticas de las políticas de la agricultura de la Unión Europea, que va contra los agricultores y ganaderos, es delito de odio. Si te opones a un coche eléctrico o a que hayan zonas de bajas emisiones de carbono, es delito de odio. Y si eres crítico con todo lo que quiera el gobierno, va a ser delito de odio y va a estar muy sancionado con multas de rapiña, multas de docenas de miles de euros. Que esto es ya para dejar prácticamente arruinado a cualquiera. O sea que no va a haber un periodismo, sino que va a haber pues unos agentes de propaganda al servicio del gobierno. Y de hecho, en buena parte, esto ya es así. Los periodistas, el periodismo es una profesión que es para informar. Claro, la información hay que decirla con veracidad y con cierta imparcialidad, con cierta neutralidad, pero hay que informar. Y hay que informar bien, sin manipulaciones, sin medias verdades. Por tanto, el periodista es un profesional que tiene que hacer bien su trabajo, tiene que investigar, tiene que contrastar para saber si es cierto o no es cierto algo de lo que tenga que informar. Porque no se puede informar de cualquier cosa. No se puede, por ejemplo, difamar a la gente. No se puede, pues, lanzar esto que se llama bulos, mentiras, no. Hay que, pues, ir por la verdad. Informar bien. Si es necesario, hay que criticar al gobierno, se critica. Cualquier política que se tenga que criticar, se critica. Cualquier cosa que se vea que el gobierno está haciendo mal, si por ejemplo se descubre algún caso de corrupción, pues hay que darlo a conocer, hay que informar. Y no se puede hacer esto de que el gobierno ponga cualquier tipo de impedimentos como la excusa del odio. Si hablas de las políticas feministas
que favorecen a las mujeres y menosprecian a los hombres, incluso los maltratan a los hombres, pues esto es delito de odio, no se puede hablar. Se habla, por ejemplo, en el tema del feminismo, las cantidades de muertes por lo que llaman de violencia machista, pero de la violencia hambrista no se dan cifras. De los casos de suicidio o de depresión no se dan cifras. Perdón por la tos. Hay mucha censura y a esto es lo que va al gobierno, que va solo por sus propios intereses. ¿Por qué? Porque tanto en Europa como en España son la Agenda 2030. Le interesa un determinado relato. El relato de la inmigración, el relato de la delincuencia, el relato de las ciudades de 15 minutos, el relato del cambio climático, el relato de las políticas de privación de todo tipo de libertades, el relato de los impuestos, el relato de las subvenciones. O sea, hay todo un tipo de relato que no se quiere ni que se critique ni que se cuestione. Y por tanto, pues van a perseguir a todos los que sean críticos y hagan uso de la facultad de su propia libertad de expresión. No hay que olvidar que la Constitución española, en su artículo 20, ampara y reconoce la libertad de expresión. Luego el gobierno la quiere interpretar a su manera, a sus conveniencias, a sus intereses. Bueno, pues ahora va a por los periodistas y por los medios televisivos. Hasta el momento han sido muy subvencionados y los medios de comunicación que no son afines al gobierno, pues no reciben subvenciones. Estas subvenciones se riegan con el dinero que el gobierno os está robando con vuestros impuestos y riega a estos medios de comunicación televisivos y prensa con muchísimo dinero de vuestros impuestos para que expongan el mensaje afín al gobierno, el mensaje que interesa al gobierno, no criticar al gobierno, no cuestionar al gobierno y hablar mal pues de los demás, por ejemplo, de esto que llama la ultraderecha, los que se oponen, por ejemplo, los patriotas, los que se oponen, por ejemplo, a Agenda 2030, a la invasión inmigrante, a estas políticas de cambio climático, a estas políticas impositivas de la Unión Europea que nos quieren hacer cambiar los hábitos, como por ejemplo utilizar transporte público, comer carne sintética, comer insectos y, en fin, tenemos a todo el mundo controlados. Entonces, no quiere un tipo de prensa que sea crítico. Bueno, ¿qué ocurre? Los periodistas reciben muchas subvenciones y no deberían de recibir ningún tipo de subvenciones. Ni los periodistas, ni los periódicos, ni los medios televisivos, de los cuales también trabajan los periodistas. No deberían de recibir ni un solo céntimo público. Se tendría que buscar la vida como hacían antes, por las ventas de sus periódicos, o ahora periódicos digitales, o por la audiencia de sus medios televisivos. Y para pues tener audiencia, o para que la gente consuma periódico digital, pues tiene que informar con veracidad. Tiene que saber pues ofrecer una buena información para consumir. También saber entretener, decir las verdades y así se van ganando pues el favor del público, que es lo que les paga y así pues se puede ganar la vida. ¿Qué ocurre ahora? Que con el internet la divulgación, la información es divulgación, pues la divulgación se ha democratizado mucho, porque hoy en día cualquier persona puede tener un canal de YouTube y divulgar una serie de contenido. Hay personas que son mejores que los periodistas que salen en la televisión, o son mejores que muchos personajes del gobierno a la hora de hablar de cualquier tema de política o de economía. Hay profesores de economía, hay expertos en deporte, hay gente que sabe de mecánica y puede hablar de coches, hay gente que sabe de leyes, por ejemplo, el abogado Aitor Guisasona, que tiene un canal de YouTube que habla de temas de leyes y temas de la corrupción del gobierno, por ejemplo, y que ya tiene casi 500.000 de suscriptores. O sea que es un youtuber, un influencer que pues lo mira mucha más gente de la que está mirando pues en las televisiones convencionales. Tenemos, por ejemplo, el caso de la abogada Begoña Gerpe,
casi la confundía por Begoña Gómez. Begoña Gómez es una abogada que tiene un canal de YouTube que al principio hablaba de temas de leyes, de la abogacía, temas de tribunales, y ahora habrá pues temas de actualidad. Pues lo siguen muchas más personas que las que miran los vídeos, los contenidos convencionales de la televisión, que están vendidos, que están manipulados. También tenemos otros importantes influencers de YouTube, por ejemplo, un hombre blanco hetero, el Román Gallardo, Enrique Lacalle, que habla mucho de temas de economía, o Juan Rayo, otro economista que también habla de temas de economía, y bueno, periodistas como Kake Minuesa, y bueno, que cada uno si quiere puede tener su propio canal de YouTube y puede informar a la gente, puede divulgar de cualquier tema, de política, de economía, de deporte, de los coches, del campo, de cualquier aspecto de la vida, pueden informar y pueden divulgar. Entonces, así la gente puede ser mucho más crítica. Internet ha democratizado la divulgación, porque ahora la televisión no es un monopolio de quien tiene el poder de la televisión, sino que ahora la divulgación lo puede divulgar cualquiera, como es el caso, por ejemplo, en mi caso, que tengo un canal de YouTube que de momento tiene muy pocos suscriptores, y también puedo pues dedicarme a divulgar y a exponer mi punto de vista, mi crítica sobre las cosas que nos van ocurriendo en el día a día, sobre los hechos que van ocurriendo por el mundo, sobre las cosas que hacen las gentes, y teniendo un criterio propio, un punto de vista propio, que esto siempre es algo bueno porque nos enriquecemos en opiniones y en criterios. Y esto al gobierno de Pedro Sánchez no le interesa. Va a poner una censura brutal con las excusas de maquinaria del fango, bulos, desinformación, delitos de odio. O sea, todas una serie de excusas que no oculta otra cosa que una censura. Que sea que realmente es una censura, es meter otra vez la Inquisición en los medios de comunicación y maltratando mucho a todo el mundo, excepto a aquellos que hablen bien del gobierno, que de alguna manera u otra os va a compensar. Comer el dinero que os están robando con vuestros impuestos y que cada vez os están robando más. O sea que este es el peligro. De momento va por los medios televisivos y por la prensa, y más adelante irá contra las redes sociales, y de hecho ya va, y aquí está el peligro. Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para que no se quebrante el artículo 20 de la Constitución, que ampara la libertad de expresión. Tenemos que hacer todo lo posible para que no nos quiten la libertad de expresión, otra de las libertades más que nos quieren quitar, porque el que lanza verdaderos bulos, el que lanza auténtica desinformación, la auténtica maquinaria del fango, es Pedro Sánchez. Los que tienen la Moncloa, rodeados de toda esta legión de asesores que nos están saliendo muy caros a los contribuyentes. Nos están poniendo ahora, pues, lo que podríamos decir, el pensamiento único, el pensamiento que le interesa a Pedro Sánchez y a los que hay detrás de Pedro Sánchez, que es la Agenda 2030. Fijaos una cosa, tanto que se ha criticado a Francisco Franco, que era un dictador, y resulta que con Francisco Franco había mucha más libertad, incluso en la prensa, en las revistas, en los periódicos, de lo que se hablaba. Luego vino la transición democrática. El rey Juan Carlos pasó a ser el jefe del Estado y entregó todos sus poderes al pueblo español y se reservó solo para él el papel de rey. Ya hubieron unas elecciones democráticas y entonces había una libertad de prensa envidiable. Cada uno hablaba de lo que le daba la gana sin ningún tipo de miedo. Fernando Esteso cantaba sus canciones como, por ejemplo, La Ramona. Arévalo soltaba sus chistes. Paco Martínez Soria nos hacía reír. Alfredo Landa hacía comedias machistas. Y todo el feminismo actual se hubiera lanzado contra este tipo de personajes que aprovechaban la libertad que había de hablar de cualquier cosa. Y nos podíamos reír. Y ahora hoy día
apenas nos puede hacer reír Torrente, Santiago Segura, pero es que prácticamente nadie no nos puede hacer reír por esta censura que hay, por esta imposición del gobierno de seguir un determinado relato, que esto no se puede decir, que de esto no se puede hablar, porque lo considera como delito de odio, cuando en realidad es un atropello a la libertad de expresión. Fijaos una cosa, yo me acuerdo que en la época de la transición, por ejemplo, cuando Adolfo Suárez era presidente del gobierno, la prensa pues lo criticaba de una manera brutal. Y él lo toleraba porque era partidario de la libertad de prensa. En la televisión, en los periódicos, en las revistas, se hablaba de lo que cada uno le daba la gana. Habían, por ejemplo, revistas como Interview, Tiempo, Diario 16, que de lo cual me acuerdo, por ejemplo, el Diario 16 que lo llevaba Pedro J. Ramírez, que entonces era un periodista joven, y ahora es el que lleva El Mundo Español, no me acuerdo muy bien. Ahora ya es un periodista vendido y que está en la línea del Partido Popular, que el Partido Popular también es un partido muy de manipulación, de censura y de atropellar la libertad de expresión. Pues me acuerdo, por ejemplo, que en la revista Interview se criticaba mucho al gobierno, se criticaba a los partidos políticos, se criticaba a cualquier persona y no pasaba nada. E incluso siempre Interview, que salió cada semana, en la portada salía una mujer, normalmente una mujer española famosa, salía enseñando las tetas, salía completamente en cueros. Incluso en las páginas interiores, incluso salía que enseñaba incluso el coño. Y esto sucedía cada semana. La revista Interview hablaba de cualquier tema, criticaba cualquier tema, cuestionaba cualquier tema, hablaba de lo que le daba la gana. Y subía fotografías de mujeres en pelotas, enseñando las tetas e incluso el coño. Y nadie se escandalizaba, nadie, porque había libertad de expresión. Y hoy día una revista como Interview se consideraría delito de odio. Porque por el tema del feminismo no se podría hablar, no les dejarían poner en la portada mujeres enseñando las tetas, aunque fueran mujeres muy guapas. Hoy en día, por ejemplo, si hablas de la prostitución, porque el gobierno quiere abolir la prostitución y no deja ni hablar ni a las prostitutas, ni consulta a las prostitutas que qué le parece esto de abolir la prostitución. Y si se habla a favor de la prostitución, lo van a considerar delito de odio, que va en contra del relato feminista. Y luego esto también contradice, por ejemplo, con las mujeres musulmanas que van totalmente tapadas, que van como una burka, que tienen que caminar unos pasos de atrás con respecto al hombre, con todo lo que significa de denigración de la mujer, de atropello a sus libertades, de hacer quedar muy mal su dignidad. Y esto es lo que hay ahora, una contradicción total. Estamos mucho peor, mientras que en otras épocas, después de la muerte de Franco, los primeros años de la democracia, había una libertad envidiable. Lo que os digo, el caso de la revista Interview, que podían haber cualquier tema, podían salir mujeres en pelotas y nadie se escandalizaba. Y ahora esto no es así. Bueno, pues ahora también de momento en las redes sociales cada uno habla de lo que quiere, igual como estoy haciendo yo. De momento a mí me parece que no me va a pasar nada porque soy un canal que tengo muy pocos suscriptores, pero aquellos que tienen miles de suscriptores, cientos de miles de suscriptores, el gobierno va a ir a por ellos. Y la mejor manera de quitárselos de la circulación es ponerles unas sanciones que son prácticamente un robo. Un atraco que te le va a dejar en la ruina para toda la vida. Y esta es la manera que tiene el gobierno de combatir a sus contrarios. Además, ni siquiera quiere que se respete la libertad de expresión. Y a esto es lo que va Pedro Sánchez. Y Alberto Núñez Feijóo, en el fondo, va a por lo mismo. Ya vamos a ver lo que ocurre. Pronto van a haber elecciones en Estados Unidos y Elon Musk aboga por la libertad, tal como lo está mostrando en su red social X, el antiguo Twitter, donde allí hay mucha libertad de expresión y cada uno puede decir lo que quiera. Cosa que también ocurre en Telegram. Y precisamente porque en Telegram hay libertad de expresión, cuando el CEO, el jefe supremo de Telegram, pasó por Francia, lo arrestaron por esas políticas de la Unión Europea que comanda
Ursula von der Leyen y que es Agenda 2030, pues imponer la censura y que se haga el mensaje y la propaganda que a ellos les interese sin ningún tipo de libertad. Y esto no lo podemos consentir. Y decía que si Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos y vuelve a ser presidente, Elon Musk tendrá un importante cargo en el gobierno de Donald Trump y abogará por las libertades en las redes sociales. Y también va a reducir mucho la burocracia en el gobierno de Estados Unidos, entre el funcionariado de Estados Unidos, que es algo que nos convendría aquí en España. En Internet está la alternativa de usar las VPN y de esto también se han dado cuenta. ¿Qué van a hacer? Pues pretenden hacer que la persona que utiliza una VPN también va a ser muy penalizada, va a ser multada con varios miles de euros. O sea que se va a poner una censura férrea. Y aquí está el peligro. Y se va a atropellar totalmente la libertad de expresión. Y a esto es lo que nos estamos exponiendo. Nos vamos a convertir como en China o peor. Y esto no lo podemos permitir. No os dejéis de engañar por Pedro Sánchez. Y recordar que hubo una época que había libertad de expresión. Por ejemplo, en los años de Adolfo Suárez, en los años de Cabo Sotelo, los años de Felipe González, que había mucha libertad de prensa y en la televisión también había bastante libertad. Incluso en el cine había más libertad para rodar cualquier tipo de película. Y ahora todo es interesado, todo manipulado. O sea, hay mucho engaño. Y aquí no tenemos que llegar, tenemos que impedirlo. Por eso os digo que no os dejéis de engañar por Pedro Sánchez, por las palabras que estoy utilizando. Bulos, desinformación, maquinaria del fango, delito de odio y toda una serie de excusas que realmente es él que las aplica. Porque no tolera la libertad de expresión y siempre busca cualquier tipo de excusas para desprestigiar y para descalificar a los demás. Indicando que esto es delito de odio. Pues mal vamos si vamos así. Bueno, pues así es como estamos y vamos a ver el futuro, cómo nos va. Y ojalá que Pedro Sánchez no se salga con la suya y no se salgan con la suya los que quieren que se implante otra vez la censura y que no haya libertad de expresión. Y el dinero que nos están robando con nuestros impuestos no se debería dedicar a subvencionar ni a pagar, ni a promocionar a ninguna prensa, ni a ningún medio televisivo, ni siquiera en la publicidad. La publicidad gubernamental no tendría que haber publicidad gubernamental, solo publicidad gubernamental desde las propias instituciones gubernamentales. Por ejemplo, la página de la Dirección General de Tráfico es la que haga la publicidad, pues, ve con cuidado, no bebas, y estas tonterías de campañas que hace, que no son otra tocadura más de los huevos a la gente. Y qué bien que cada uno se haga lo suyo, que no haya censura y que no se atropelle la libertad de expresión. Así es como creo que deberían de hacerse las cosas. Y las personas que tienen talento, pues como ocurre en YouTube, se abren su propio canal y abren lo que quieran. Incluso las empresas también. Los bancos, los fabricantes de automóviles, la multinacional Mercadona, el supermercado, también podrían abrir sus propios canales televisivos o su propia prensa digital y hablar de temas que considere que son útiles para su público. Y en esto nos beneficiaremos todos cada vez más. Sobre todo si se respeta completamente la libertad de expresión. O sea que ya sabéis, y que tenemos muy mala suerte de tener un presidente como Pedro Sánchez, que quiere mucha censura, que no haya libertad de expresión y que a todos se le tenga que acusar de delito de odio y poner sanciones que van a dejar a la ruina a los que no se dobleguen a sus exigencias, a los que le critiquen. Va a poner unas sanciones que son una completa ruina. Y esto no ocurría en la época de Adolfo Suárez. Y yo lo puedo decir porque tengo conocimiento de causa y cuando gobernaba Adolfo Suárez yo era un adolescente y soy testimonio de esto. Os lo digo porque muchos jóvenes, si es que no lo sabéis,
pues que lo sepáis, lo tengáis en cuenta. Informaros bien, no os dejéis engañar por Pedro Sánchez, porque es un censor, es un dictador. Y es un hombre que está haciendo mucho daño a España. Ojalá caiga, y ojalá algún día sea llevado ante la justicia y la tengan que meter a la cárcel por todas las fechorías y por todos los desmanes cometidos contra España y contra sus ciudadanos. Bueno amigos, adiós, muy buenas noches y hasta el próximo vídeo.